Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Sigue enredada la reforma tributaria. El ambiente en el Congreso va de mal en peor para este proyecto, a pesar de los esfuerzos del gobierno por buscar un gran respaldo. Por eso, ya varios expertos y gremios empresariales plantean alternativas de recaudo. Siguen las alertas entre los empresarios. Los efectos que tendría la reforma tributaria generan preocupaciones en sectores como las estaciones de gasolina y los productores de plásticos. Hoy hablaremos con los voceros de estas dos industrias. Un grupo empresarial sueco se queda con Familia. La emblemática compañía colombiana Familia es ahora propiedad casi en su totalidad de inversionistas extranjeros. Los detalles de esta operación en La Movida Empresarial con Juan Fernández. Comenzamos esta emisión hablando de la reforma tributaria, a la que le siguen apareciendo obstáculos. El Partido Conservador está dividido para votar el proyecto y hay denuncias de Germán Vargas Lleras sobre ofrecimientos desde la Casa de Nariño para lograr su aprobación. Veamos. A la reforma tributaria le siguen apareciendo trabas. En este trino, Germán Vargas Lleras denunció jugadas del gobierno para evitar que el proyecto se hunda en primer debate en las comisiones económicas. A pesar de la ministra de Comunicaciones, Karen Abudinen, el ministro del Interior, Daniel Palacios, y la mermelada del gobierno, el Partido Cambio Radical, más unido que nunca y en contra de la tributaria, anoche me reuní con Arturo Char, no a la reforma tributaria. El trino está acompañado de esta fotografía en la que Arturo Char y Germán Vargas reafirman con este aviso escrito a mano su rechazo a la iniciativa. El expresidente Álvaro Uribe también reiteró reparos a la reforma. La depuración de la reforma, el cambio, eliminando aquello que afecte a los sectores de ingresos medios y que dificulte la actividad productiva es una urgencia. Y aunque el gobierno esperaba anoche el anuncio de respaldo del Partido Conservador a la reforma tributaria, no lo logró. Se conoció que durante la cumbre de este partido en las últimas horas, por lo menos el 70% de los congresistas anunciaron que están en contra de la reforma. No pudieron llegar a un acuerdo para votar en bancada en contra o a favor de la tributaria. Se supo también que algunos congresistas se retiraron de la cumbre virtual porque sorpresivamente entró el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Varios parlamentarios indignados preguntaron si el encuentro era una cumbre privada del partido o un foro para escuchar la defensa del gobierno. Y ante el difícil panorama político que enfrenta la reforma tributaria en el Congreso, empiezan a surgir nuevas alternativas por parte de los economistas, empresarios y expertos en los temas tributarios. Pusieron sobre la mesa otras fórmulas de recaudo. Hay más y mejores alternativas de financiación que una reforma tributaria. Es lo que aseguran varios analistas, quienes señalan alternativas que evitarían la afectación al crecimiento económico y a los ingresos de los hogares. Una de las propuestas es que el Banco de la República le preste plata al gobierno. Reconocer que la Constitución colombiana permite que el Banco Central le preste al gobierno colombiano y podría aprovechar los recursos nuevos que va a recibir el Banco de la República en los próximos meses como resultado de la emisión de derechos especiales de giro. Sin embargo, sin tributaria se dificultaría conseguir nuevos créditos internacionales, lo que puede agudizar la crisis económica. Es muy probable que Colombia pierda el grado de inversión, lo que implicaría muy probablemente tener unas tasas de interés más altas, que la deuda pública siga aumentando, de tal suerte que en un par de años tengamos que hacer una nueva reforma tributaria, pero con una deuda muchísimo más alta y con unos intereses más altos. Esto además generaría salidas de los flujos de capital en el país, lo que pondría presión sobre nuestras cuentas externas, depreciando nuestra tasa de cambio, es decir, aumentando el precio del dólar y también generando impactos económicos negativos en materia de crecimiento económico y especialmente en términos del empleo. Además, habría consecuencias sociales. No se van a poder extender los programas sociales que se implementaron durante la pandemia y probablemente no se va a recuperar el empleo ni se va a reducir la pobreza a la velocidad que quisiéramos. Otra alternativa que se plantea es reducir el proyecto de reforma tributaria e incluir acciones como combatir la evasión, reestructurar deudas o vender activos de la nación. Y eso sería suficiente para bandear digamos, las necesidades más apremiantes y permitir que Colombia no pierda su grado de inversión, lo cual podría ser catastrófico.
Gremios como la ANDI aseguran que no es momento de oportunismos políticos, sino de continuar trabajando en diseñar una reforma que permita obtener los recursos que la nación requiere con urgencia. Y para analizar las afectaciones que este proyecto de la reforma tributaria tiene en el sector de la distribución de combustibles en nuestro país, saludo a esta hora de la noche al doctor Juan Carlos Vélez, presidente de Fendipetróleo. Doctor Vélez, buenas noches, ¿cómo ha estado? Bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches y muchas gracias por invitarme al programa. Doctor Vélez, bueno, creemos que ya todos los sectores pudieron leer el texto presentado por el Gobierno Nacional sobre la reforma tributaria, por eso hemos venido invitando a cada uno de los gremios afectados eventualmente por este proyecto. ¿Qué pudieron ustedes observar? Finalmente, el tema del IVA del 5% al 19%, ¿cómo los golpearía a ustedes? Bueno, nosotros entendemos que el gobierno requiere de recursos en este momento. La situación fiscal no es fácil y, digamos, de parte de Fendipetróleo respaldamos todas las acciones que está desempeñando el gobierno en aras a buscar recursos que permitan pues, que la crisis se acentúe. De parte nuestra, pues hemos visto que la reforma tributaria trae algunas normas que de alguna manera pues, van a impactar al sector. Una de ellas es el aumento del IVA del 5 al 19%. La preocupación que nos genera ello es que pues, obviamente se va a producir un aumento importante en el precio de los combustibles. Según las cuentas que hacemos nosotros, el diésel estaría aumentando en cerca de 532 pesos y la gasolina corriente en unos 640 pesos. También se establece en esta reforma tributaria que la sobretasa a la gasolina, que es la que se destina principalmente para el mantenimiento vial de los departamentos y los municipios, pues en esta ocasión no va a permanecer fija como siempre lo ha sido o en los últimos años así ha estado, sino que de acuerdo a esta reforma tributaria va a tener un aumento de acuerdo al IPC año por año y obviamente pues esto ya en unos años podría ser un porcentaje alto del total del valor del combustible en la medida que este más adelante pues pueda caer un poco debido a la disminución de los precios internacionales del petróleo como se prevé. Pero en términos generales pues nosotros, insisto, Fendipetróleo es consciente de la situación por la que está atravesando el gobierno y acompaña y apoya todas las decisiones que vayan en procura de solucionar la situación fiscal por la que atravesamos. ¿Por qué no nos ayuda a entender un poco más cómo funciona el tema de la sobretasa a los combustibles? Porque pues el consumidor, usted sabe, doctor Vélez, va y tanquea el carro o el propietario del bus va y lo tanquea y eso vale, no sé, 9.000 pesos el galón de gasolina, pero no sabe cómo es la composición del precio. ¿Esa sobretasa qué tanto representa de ese valor de los 9.000 pesos por galón? Bueno, la gasolina en el país tiene 5 impuestos. El impuesto a la gasolina, el IVA, que está en este momento en el 5%. Hay un IVA que se le carga a los distribuidores mayoristas, que es más o menos un IVA sobre 400 pesos. Está el impuesto al carbono, que es otro de los que se ha implementado recientemente. Y por último, la sobretasa a la gasolina. La sobretasa a la gasolina, que también hay sobretasa a la SPM, se destina principalmente a los municipios y a los departamentos. Eso equivale más o menos a unos 1.300 pesos del galón de combustible que está hoy por el orden de los 8.600 pesos, 8.700 pesos más o menos. El total de impuestos hoy en día que se pagan por un galón de gasolina de 8.700 pesos está por el orden de los 2.500 pesos, que es un porcentaje bastante importante obviamente, porque eso es casi un 25-30% del total del valor del galón de combustible se va para impuestos. Si en este momento se aumenta el IVA, pues obviamente estaremos pagando casi 3.000, 3.200 pesos en impuestos por galón de gasolina. Ahora bien, los combustibles en el país le generan a la nación y a los departamentos y municipios 6 billones de pesos. El gobierno nacional, ahora con el aumento del IVA, pretende
aumentar en 1.5 billones de pesos el recaudo por este concepto del IVA a los combustibles. Por lo tanto, el sector de combustibles líquidos en el país estaría generando cerca de 7.5 billones de pesos al año al Estado. Y si le entiendo bien, doctor Vélez, esa sobretasa a la gasolina, que es más o menos de 1.000 pesos, me decía usted, dentro de todo el valor, de ahora, en este momento es fija, ¿no? Como que no se mueve en el tiempo, siempre son los mismos 1.000 pesitos. De ahora en adelante, con esta reforma, subiría como, no sé, el salario mínimo, otros, los peajes, en fin, teniendo en cuenta el costo de vida, la inflación. Bueno, es un poquito más de 1.000 pesos, como 1.300 pesos, y ha estado fija durante los últimos años, que hoy en día la sobretasa a la gasolina equivale al 14% del valor del galón de gasolina en el país. Entonces, pues la idea es que hubiera seguido fija ese valor, pero la propuesta que se trae en la reforma tributaria es que aumente entonces de acuerdo al IPC año por año, y entonces podríamos decir que a la vuelta de unos 5 o 6 años ya no serían 1.300 pesos, sino que estaríamos hablando de cerca de 1.600, 1.700 pesos solamente por sobretasa a la gasolina, a la gasolina. Sin embargo, este es un impuesto muy importante porque es de los impuestos que le llegan siempre de una fecha precisa a los municipios y los departamentos. Aquí, quien es el responsable del pago de este impuesto lo hace de manera exacta y precisa. Entonces es uno de los tributos que hoy reciben los entes territoriales que mayor importancia tiene, precisamente porque siempre se ha cumplido con el pago de este, cosa que no ocurre con otros tributos, por ejemplo municipales, como el impuesto predial y el industria y comercio, que pues no todo el mundo los paga tan cumplido como si se paga la sobretasa a la gasolina. Ah, doctor Vélez, pero entonces muy buena esa explicación, porque entonces habría una doble presión sobre los precios de los combustibles. Por un lado el IVA y por el otro lado por la sobretasa a los combustibles. Pero ¿habrá algún tipo de cambio en la distribución de esos recursos? ¿Habrá algún impacto para las regiones que, como usted nos explica, los alcaldes se benefician de esta sobretasa a los combustibles? ¿Ellos deberían estar preocupados por algo con esta reforma tributaria? No, por el contrario, pues en el transcurso del tiempo le van a aumentar los ingresos provenientes de este tributo. Pero adicionalmente, en lo que tiene que ver con la sobretasa a la CPM, la reforma tributaria dice que el 50% de esos recursos se van a destinar para el mantenimiento de la malla vial nacional y el otro 50% en la malla vial municipal. Esto es muy importante porque desafortunadamente la sobretasa a la gasolina, que perseguía el propósito de buscar que esos recursos sirvieran para el mantenimiento de la infraestructura vial de los municipios, de los departamentos, se fue destinando a otros menesteres y hoy pues se destina también para el pago de burocracia o para el pago de otros asuntos, y lo que pretende la reforma tributaria es como ordenar un poco este tema, y al menos en lo que tiene que ver con la CPM sí está obligando a los municipios a que esos recursos se destinen para el mantenimiento de la malla vial. En una entrevista anterior, y ya para finalizar, doctor Vélez, pues usted ya nos había, no quisiera repetirle las preguntas, ya nos había contado sobre el posible impacto de estas medidas, sobre las estaciones de combustible, sobre el consumo de combustibles en el país, pero quiero finalizar preguntándole si, como otros sectores, ustedes, viendo que van a ser impactados, también estarían pidiendo que se retire este proyecto. ¿Cuál sería la solución? No, nosotros hemos sido claros con el gobierno, sentido que lo apoyamos y no estamos, digamos, en la tónica de solicitar el retiro del proyecto. Nosotros creemos que se le pueden hacer ajustes, y precisamente entiendo que es lo que el gobierno está buscando hacer, de lograr unas concertaciones con las diferentes fuerzas políticas. Yo fui senador, conozco cómo es la dinámica del Congreso de la República, y obviamente lo que hace normalmente un gobierno es hacer una propuesta, pero lo que se presenta puede salir algo muy diferente, porque para eso está el Congreso, para que allá se tomen las decisiones que impacten menos a la sociedad, que le ayuden más al gobierno, y nosotros pues confiamos que en esa negociación que se haga internamente entre las diferentes fuerzas políticas y ese debate que se surta en el Congreso de la República pueda salir algo importante, porque de verdad somos conscientes que el país necesita una reforma tributaria. Sobre todo el gobierno nacional necesita resolver la crisis fiscal que tiene en este momento. Si la salida de la reforma tributaria es una cosa,
Si hay otra salida, pues bienvenida también, pero somos conscientes que la situación no es fácil y que en esto debemos rodear al gobierno para que se encuentre la mejor salida que afecte lo menos posible, a los ciudadanos. Doctor Vélez, muchas gracias, sobre todo muy didáctica esa explicación y seguiremos hablando. Que tenga una feliz noche. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Hoy dedicamos entonces este capítulo de Signo Pesos para hablar del efecto sobre los precios de los combustibles. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere resultados de un estudio sobre las finanzas de las familias de los hogares colombianos. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Otro de los sectores que están altamente preocupados con esta reforma tributaria es la industria de los plásticos en el país. Por eso le doy la bienvenida al doctor Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de ACO Plásticos. Doctor Mitchell, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Bienvenido a Signo Pesos. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Bueno, doctor Mitchell, para hacernos como una idea en la cabeza, ¿por qué no nos explica primero qué son los plásticos de un solo uso? Pues cuando se analiza el texto que fue radicado de reforma tributaria, pues encontramos que, de acuerdo a esta definición, los plásticos de un solo uso incluyen todos los empaques y envases fabricados con materiales plásticos. Esta es parte como de la inquietud que tenemos frente a la norma y es precisamente tener una definición clara de lo que son los plásticos de un solo uso, porque cuando uno mira diferentes definiciones que existen a nivel internacional, incluso nacional, pues se encuentra desde unos muy pocos productos hasta el alcance que encontramos en este proyecto de reforma tributaria que, como mencioné hace un momento, incorpora los envases, empaques y embalajes de plástico, que es un universo bastante grande de productos y que son productos que además sirve para empacar todo tipo de bienes, alimentos, bebidas, granos, productos de aseo, productos de limpieza, papel higiénico, arroz, azúcar, entre muchísimos más. Es decir, que si se aumenta el impuesto o se le ponen más impuestos a los plásticos de un solo uso, ¿podría terminar afectando cadenas productivas de otros sectores? Claro, totalmente, porque el impuesto, que además es un impuesto muy alto, ya si les parece hablamos un poco sobre el valor, pero para responder la pregunta efectivamente, porque lo que está grabando son los empaques del arroz, de las lentejas, de los frijoles, del papel higiénico, del agua, de los lácteos, de productos de aseo, de cosméticos, del shampoo, de una gran cantidad de elementos. Es que solamente con pensarlo un poco uno va al mercado, prácticamente todo viene empacado en plásticos, salvo algunas excepciones, y todo eso quedaría de alguna manera grabado con este impuesto. Claro, porque uno se imaginaría que es un impuesto pues para el plato plástico, para el vasito, sí, un solo uso, que uno lo desecha y listo, pero no teníamos claro toda esa cadena productiva que estaría impactada eventualmente. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el impuesto que propone el gobierno? Pues el gobierno propone un impuesto de alrededor de 2 pesos por gramo, que eso para muchos quizás no significa mucho, pero si tomamos, por ejemplo, una botella de 500 mililitros, esa botella pesa alrededor de 25 gramos, lo cual significa un impuesto cercano a los 50 pesos. Eso puede representar alrededor del 50% del valor del empaque y puede llegar a representar cerca del 5% del precio final del producto. Entonces, ese es el impuesto que propone el gobierno. Ahora, sí hay que resaltar un aspecto positivo de esta propuesta, y es que el impuesto no se causa cuando la empresa productora, el sujeto del impuesto, demuestre el cumplimiento de ciertas metas de economía circular, es decir, que demuestre el cumplimiento de ciertas metas de reciclaje. Y eso es muy positivo y sobre eso creo que hay un avance importante. Sin embargo, consideramos que en esa no causación del impuesto por precisamente ese certificado de economía circular, pues es importante acotarlo mucho más, porque prácticamente toda esa reglamentación queda sujeto al mismo gobierno, que incluso puede ir cambiando en el tiempo. Entonces, eso es algo que nosotros hemos considerado y hemos sugerido al gobierno en la propuesta de reforma tributaria.
Una última pregunta, doctor Mitchell. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para el gobierno? ¿Que eliminen esto de la reforma tributaria o de pronto una tarifa más chiquita, pues teniendo en cuenta que esto es como una tendencia mundial, ¿no? Impuestos verdes, pensar en el medio ambiente. Sí, correcto. No es un tema de eliminar la propuesta. Nosotros básicamente tenemos 3 propuestas. La primera de ellas es efectivamente reducir el valor del impuesto. Segundo, que sea un impuesto que aplique sobre todos los materiales, porque pues, los empaques se fabrican a partir de plásticos, pero también a partir de papel, cartón, vidrio, metales, entre otros. Para todos estos productos tenemos que tener metas de economía circular y reciclaje y todos generan un impacto ambiental. Entonces, lo lógico y sensato sería que este impuesto recayera sobre todo tipo de materiales, no solamente sobre los plásticos. Y en tercera medida, lo que mencionaba hace un momento, que se aclare mucho más cómo funciona la no causación del impuesto por los resultados de economía circular. Con estos temas creo que digamos que estamos de acuerdo con la orientación de esta propuesta, que va en la dirección correcta de promover o acelerar transición hacia la economía circular. Impulsar la economía del reciclaje, la economía circular. Doctor Mitchell, muchas gracias por esta explicación, por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga un feliz fin de semana. A ustedes muchas gracias, una feliz noche. Entonces, las preocupaciones de 2 importantes sectores en nuestra economía. Cambiando de tema, ahora vamos con esta que es la cifra económica del día. 89% y corresponde a la proporción de colombianos que se declararon preocupados por sus finanzas familiares. El estudio es de la compañía TransUnion y revela cuáles son los efectos que hay en los hogares a nivel económico por causa de la pandemia. Veamos los resultados. En la última encuesta de dificultades financieras al consumidor realizada por TransUnion, destacamos 4 hallazgos especialmente relevantes. En primer lugar, el menor impacto financiero. En marzo de 2021, el 50% de los consumidores colombianos encuestados indican estar sintiendo un impacto financiero por la pandemia, 22 puntos porcentuales menos que en diciembre de 2020. En segundo lugar, destacamos que si bien el impacto de la pandemia ha sido muy generalizado, existe preocupación todavía por algunos segmentos, en particular aquellos de más bajos ingresos que siguen siendo hoy los más impactados. Para darles algunos números, de los hogares que tenían ingresos en 2019 menores a 1 millón de pesos colombianos mensuales, 71% indica impacto en comparación con el 50% de los hogares con ingresos entre 2 y 3 millones de pesos colombianos mensuales y 35% de los hogares con ingresos mensuales mayores a 3 millones de pesos colombianos. En tercer lugar, vemos mayores expectativas de recuperación. A medida que la actividad económica se va recuperando, que llegan nuevas vacunas y se anuncian nuevos subsidios por parte del gobierno, los consumidores encuestados se sienten más optimistas respecto al año pasado. En particular, vemos que 82% de los consumidores encuestados indican sentirse algo muy o extremadamente optimistas respecto al futuro, frente a 74% del año pasado. Por último, destacamos que la pandemia del COVID-19 reforzó la importancia del ahorro en los hogares colombianos. Un 66% de los hogares encuestados afirma que hoy ve al ahorro como algo mucho más importante que antes de la pandemia. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo cierran esta semana los principales indicadores de la economía. Ya volvemos. Llegó la hora de la movida empresarial, que hoy tiene que ver con uno de los más emblemáticos grupos empresariales de nuestro país. Juan Fernández con los detalles. Buenas noches, bienvenido. Víctor, hoy pues le voy a hablar de el que es sin duda uno de los negocios más importantes de los últimos tiempos en Colombia, el de la compra por parte de la compañía sueca de higiene y salud Essity, del 44% que no tenía de productos de familia, con la que se queda con el 94% de la compañía. Essity había comprado el 50% del grupo colombiano en 1985. ¿De cuánto fue ese negocio? Pudo haber superado fácilmente los 650 millones de dólares, es decir, unos 12.3 billones de pesos, entendiendo que el precio de compra se calculó sobre un valor total de la compañía de 1.540 millones de dólares sobre una base libre de deuda, y es esa una de esas transacciones entonces más altas en la historia de los negocios en Colombia. ¿Qué sucederá con la compañía? Pues tendrá un rápido proceso de expansión por América Latina, que no es nuevo. Familia es al final una compañía de higiene y salud con un crecimiento bastante rápido en Latinoamérica. Hoy el Grupo Familia tiene presencia en más de
12 países de Sudamérica y el Caribe, y sus ingresos el año pasado estuvieron por el orden de los 2.8 billones de pesos. Familia, pese a su sociedad anterior con Essity, fue netamente una empresa familiar. Esto es Familia Gómez de Medellín, y algunos miembros seguirán vinculados a la compañía y a su fundación que apoya programas sociales. Pues Juan, después de la compra de ISA por cuenta de Ecopetrol, un negocio que también se está cocinando en estos momentos, este podría ser tal vez el segundo más importante en lo que va de este año. Pero ¿por qué no nos cuenta un poco más sobre la historia de Familia particularmente? Familia, Víctor, fue es una compañía que fue fundada en Medellín en 1958 por don John Gómez Restrepo y don Mario Uribe. Nació con el nombre de Urigo y se dedicaba a la importación de papel higiénico de los Estados Unidos de la marca Waldorf. Mario Uribe murió en 2006 y John Gómez en 2014. Los dos fundaron Scott de Colombia y su negocio seguía siendo la comercialización de papel suave. En 1981 Mario Uribe salió como accionista de la empresa y llevó su capital a la firma Cartón de Colombia. En ese tema, el papel higiénico, fueron pioneros y Waldorf arrasaban el mercado porque introdujeron, entre otras, el papel de colores a Colombia. A mediados de la década de 1960 lanzaron el papel bajo la marca Familia, también Scott, Pétalo en los años 70. Otra de sus marcas más populares fue Nosotras. En 1984 inició su expansión internacional por República Dominicana. En el 92 entraron al mercado de los pañales con Pequeñín y hoy sus unidades de negocio suman unas 7. Juan, y el fundador de Familia, el señor John Gómez, fue quizás uno de los empresarios más visionarios de Colombia en su momento. Pues mira, a la cabeza de la compañía está Andrés Gómez, pero lo interesante está en esa historia de don John Gómez, que nació en Cisneros, Antioquia, en 1917. Dejó de estudiar a los 14 años, trabajaba desde entonces. Después de los 42 lo hizo nuevamente y fue uno de los colombianos que más empresas se fundó, unas 35, entre ellas en Mercado La Candelaria, modas plásticas y hasta funerarias, y también cementerios. También hizo política y antes de morir, y mire lo curioso, manifestó que quería que su empresa estuviera en manos familiares por lo menos unas 7 generaciones. Hoy va por la tercera, pero pues como vemos en esta movida de hoy, Víctor, la participación que le quedaba a la familia fue vendida finalmente a la sueca Essity y también a otras personas, también a otras firmas accionistas de la compañía que han podido sumar más o menos unas 17 o 18. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy. La movida de hoy y la movida más importante de esta semana. Juan, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos ya el próximo lunes. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá hasta la próxima semana, hasta el lunes, puntualmente 3.640 pesos con 7 centavos. Subió hoy el dólar 9 pesos con 26 centavos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país subió, ganó 1,09%, se ubicó en $66 con 11 centavos por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para el fin de semana en las principales cooperativas del país en 1.250.000 pesos por carga. Índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó. Ha sido un año muy difícil para el mercado accionario de nuestro país, 1,07% a la baja. Acción más valorizada preferencial de Cementos Argos con una ganancia de 0,51% y la acción que más cayó del sector financiero Grupo Aval, que tuvo un retroceso de 4,48%. Pero antes de despedirnos, los dejo con este dato muy interesante como siempre. Esta es la lista de países con mayor número de hispanohablantes nativos en el mundo. México en primer lugar, 123,7 millones. Colombia en segundo lugar, 49,9, prácticamente 50 millones. Argentina, 44,5 millones. España, 43,2 millones. Estados Unidos, 41,4 y Venezuela, 31,7 millones. Los datos son del Instituto Cervantes a propósito del día del idioma que se está celebrando hoy. Así terminamos esta emisión de Signo Pesos, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche, feliz fin de semana.